Mi querido hermano y amigo, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, el tema principal de la Biblia. No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La singularidad de la Biblia es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. La Biblia es, ante todo, la palabra de Dios. Es un mensaje que Dios ha escrito para nosotros. La Biblia es, sin duda alguna, un libro singular único. Sus 66 libros se escribieron durante un período de más de 1500 años, siendo redactados por unos 40 o más escritores con poca o ninguna relación entre ellos. Es el más traducido, abarcando el 95% de las lenguas habladas en la actualidad. Y según este pasaje de Juan 10:10, el propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Viene con motivos puramente egoístas para conseguir sus propios deseos. Quería incluso matar a las ovejas, pero el Señor Jesús no acude al corazón humano con ninguna razón egoísta. Viene a dar, no a recoger. Viene para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recibimos vida en el momento en que le aceptamos como nuestro Salvador, pero después de ser salvos encontramos que hay varios grados de goce en esta vida. Cuanto más nos damos al Espíritu Santo, tanto más gozamos de la vida que nos ha sido dada. No solo tenemos vida entonces, sino que además la tenemos en abundancia. Uno de los temas principales de la Biblia es que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Y según Hebreos capítulo 5, versículo 9, habiendo vuelto al cielo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es la fuente de salvación para todos, pero solo aquellos que le obedecen son salvos. El Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo lo presenta. Ambos proclaman su poder redentor y anuncian el futuro glorioso que ha preparado para nosotros. ¿Y qué debe hacer entonces cada persona? Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 5, los versículos 11 y 12, que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Qué grandiosas verdades tenemos aquí, es decir, que Dios ha dado vida eterna a los hombres y mujeres y que la fuente de esta vida está en su Hijo. A partir de esto es innegable la conclusión: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La enseñanza es inequívoca. La vida eterna no se encuentra en la educación ni en la filosofía, no está en la ciencia ni en las buenas obras, no se halla en la religión ni en la iglesia. Para tener vida se ha de tener al Hijo de Dios. En cambio, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, es decir, la vida verdadera. La vida eterna es inseparable de Jesucristo. Ahora bien, en 2 de Pedro capítulo 1, los versículos 20 y 21, tenemos el origen
de la Biblia. En estos últimos 2 versículos de este capítulo, Pedro destaca que las escrituras proféticas se originaron con Dios y no con el hombre, fueron inspiradas por Dios. Ninguna profecía de la escritura procede de interpretación, un origen o margen privada. Esta declaración ha suscitado una gran variedad de interpretaciones. Algunas son absurdas, como la postura de que la interpretación de la Biblia es derecho exclusivo de la Iglesia y que nadie debería estudiarla individualmente. De hecho, Martín Lutero dijo: la Iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura, es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la Iglesia. Y otras explicaciones pueden ser expresiones de verdades, pero no dan el significado de este pasaje. Por ejemplo, es cierto que ningún versículo debería ser interpretado aislado de su contexto, sino a la luz del mismo y de todo el resto de la Escritura. Y Pedro está aquí refiriéndose al origen de la palabra profética y no a la manera en que los hombres la interpretan después que haya sido dada. El argumento es que cuando los profetas se sentaban para escribir, no daban su interpretación privada de los acontecimientos ni sus propias conclusiones. En otras palabras, interpretación no se refiere a la explicación de la palabra por parte de los que tienen la Biblia en forma escrita. Más bien se refiere a la manera en que la palabra vino a ser en primer lugar. A menudo oímos que ciertas declaraciones de que la Escritura representan las opiniones de David o de Pablo o de Pedro, pero hablando de manera estricta, no tenemos la opinión del hombre en estos escritos sagrados. En todos ellos tenemos la interpretación de Dios acerca de todo. Ninguna profecía de la Escritura es representativa de una interpretación individual. Los hombres hablaron movidos por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Como alguien ha dicho, lo que escribieron no fue una elaboración de sus propias ideas ni resultado de la imaginación, perspicacia o especulación humana. La realidad es que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos uno de los versículos clave de la Biblia acerca de la inspiración divina. En algún tiempo en el que muchos están negando la autoridad de las Escrituras, es importante que nos mantengamos firmes acerca de la inspiración verbal y plenaria de la palabra inerrante. Por inspiración verbal quiere decir que las palabras tal como fueron originalmente escritas por los 40 o más escritores humanos fueron exhaladas por Dios. Las palabras mismas que escribieron les fueron dadas por el Espíritu Santo. Por inspiración plenaria quiere decir que toda la Biblia es igualmente dada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por inerrante que la palabra de Dios que resulta está totalmente exenta de error en el original, no solo en doctrina, sino también en historia, ciencia, cronología y todas las demás áreas. El poder transformador de la Biblia se encuentra en Hebreos capítulo 4 versículo 12, y este versículo no se refiere al verbo viviente Jesús, sino a la palabra escrita, la Biblia. Esta palabra de Dios es viva, constante y activamente viva, eficaz, dadora de poder, afilada, más cortante que una espada de 2 filos, divisora, penetra hasta la división del alma y del espíritu y las 2 partes invisibles e inmateriales del hombre, divide las coyunturas y los tuétanos, donde las coyunturas permiten los movimientos externos y los tuétanos son la vida oculta pero vital de los huesos. Perspicaz discriminadamente y juzgadora con respeto a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Es la palabra la que nos juzga
a nosotros y no nosotros los que juzgamos a la palabra. En Tito capítulo 3, los versículos 5 y 6, nos salvó de la culpa y de la pena de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos eran futuros cuando el Salvador murió y su muerte los cubrió todos. Pero una de las más sencillas y claras verdades del Evangelio es que que más le cuesta al hombre recibir. Se trata de que la salvación no se basa en las buenas obras. Uno no llega a ser evangélico, cristiano, por vivir una vida cristiana. No son las buenas personas las que van al cielo. El testimonio constante de la vida, de la Biblia, es que los hombres no pueden merecer la salvación. El hombre no puede salvarse por buenas obras. Todas sus acciones justas son como trapos de inmundicia para Dios. No puede llegar a ser cristiano viviendo la vida cristiana por la sencilla razón de que no tiene poder en sí mismo para vivir una vida cristiana. No son los buenos los que van al cielo, son los pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios, arrepintiéndose de su vida anterior y convirtiéndose. Dios derramó el Espíritu Santo sobre nosotros abundantemente en cada creyente. Vive el Espíritu desde el momento en que renace. El Espíritu es dado por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser la palabra revelada de Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.